ve a estas iglesias y ve y presenta, mismo ve las situaciones en que estaban estas iglesias. Todas estaban en una misma área, ¿sí? Que hoy es Turquía. Y ahí estaban, no muy separadas, pero estaban ahí las 7 iglesias. Y entonces el Señor ve ahí que cada una tenía diferentes características, ¿sí? Y entonces vemos que ahí el Señor habla y les dice lo que ellas tienen y lo que no tienen, ¿sí? Lo que ellas hacen. Y vemos que esto es un ejemplo que hoy nos revela a nosotros como iglesias locales. El Señor da consejos, pero también dice que es lo que no le agrada. ¿Amén? Y entonces vemos que cada una estaba en una situación muy diferente. Pero también vemos que el libro de Apocalipsis, dice la palabra del Señor, que le dijo a Juan: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Apocalipsis siempre se lee como un libro profético. ¿Estás de acuerdo? Porque ahí está escrito todo lo que va a suceder a futuro. Y esta carta de Apocalipsis se escribió más o menos en el año 95 después de Cristo. ¿Sí? Entonces estaban vigentes esas iglesias todavía y se veían las características en cada ciudad donde vivían. Cada ciudad tenía ciertas características, eran otras muy bendecidas, otras había mucha idolatría, en otras había mucha riqueza, ¿sí? Pero eran diferentes, ¿sí? Y en la que vamos a ver ahora, vamos a ver que era una iglesia, bueno, era una ciudad donde estaba esta iglesia, y en esa ciudad se confeccionaban ropas muy finas, ¿sí? De lana, ¿sí? Y vemos que todo esto tenía algo de influencia en la iglesia. Y entonces el Señor les habla y les dice acerca de esto. Y también sabemos que tiene ¿cómo les podría decir? Un progreso desde donde nació la iglesia hasta donde vamos ahorita, ¿sí? Como es profético, también es un progreso de las 7 etapas de la iglesia. En el tiempo en donde estamos, se comenzó a vivir la iglesia hasta el tiempo donde estamos en la actualidad, ¿sí? Son 7 tiempos o 7 etapas, porque el Señor se da cuenta de todo lo que va a suceder. Amén. Entonces lo vamos a leer, por favor, en el capítulo, se ve bien. Capítulo 3, ahí donde vamos a entrar, del verso 1 al 6. De la iglesia, no sé cómo digan su Biblia, ¿no? Mensaje a la iglesia de Sardis. ¿Tiene alguna referencia más, no? No, nada más dice así. Bueno, aquí dice un subtítulo. Aquí dice en el subtítulo que tengo, dice: Iglesia de Sardis, la iglesia muerta, pero con un remanente fiel. Así dice, ¿sí? Es como un subtítulo que tengo aquí. Vamos a leerlo, por favor, por todos sigan con su vista. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdale, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no andan manchando sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida,
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces vemos que corresponde a la iglesia de Sardis, y esta tiene una característica, que es la iglesia reformada, o la iglesia de la reforma, podríamos decir. Por aquí, estamos aquí, ¿no? Aquí donde nace o sobresale Martín Lutero, ¿sí? Del catolicismo romano. Ahí sale y Dios lo usa para ver la palabra, las verdades que están ahí, como el justo por la fe vivirá. Esa es una enseñanza muy práctica que a los ojos de Martín Lutero, cuando leyó Romanos, me imagino, vio esto, ¿sí? Y lo expuso como una tesis, ¿sí? Y eso pues no les convino mucho al romanismo. ¿Por qué? Porque se acababa el sistema sacerdotal de aquel entonces, ¿sí? Ya no había que hacer sacramentos, ya no había que hacer otras cosas para ganarse la salvación, sino era solamente, ¿por qué? Por la fe. Entonces vemos que Sardis significa el remanente o lo restante, ¿sí? O sea que Dios tenía un remanente fiel, ¿sí? Y también tiene otro significado, quiere decir los que escaparon. ¿Pero escapar de dónde? De todo lo que se estaba haciendo acá, ¿sí? Que habían abrazado el mundo y también, ¿sí? Que habían dejado entrar, ¿sí? Las enseñanzas que eran contrarias a la palabra del Señor, ¿sí? Entonces aquí, en esta parte de la reforma, aquí es donde nacen las separaciones de las diferentes ya denominaciones. Aunque caminan al parejo de la iglesia, pero ya empezó ahí a surgir el protestantismo, ¿sí? Entonces ahí vemos que empezaron las divisiones, los luteranos, los metodistas, y empezaron a hacer una serie de los calvinistas, ¿verdad? Maestros y teólogos empezaron a no estar de acuerdo con varias de las enseñanzas, ¿sí? Entonces vemos que la reforma o la iglesia reformada fue la acción que Dios tomó, ¿sí? ¿Con qué finalidad? ¿Sí? Para atacar la apostasía que ya se había dado aquí, en esta iglesia. ¿Qué es la apostasía? Aquellos que abandonan sus ideales, aquellos que abandonan las verdades del Evangelio para irse, ¿sí? A un legalismo o a un religiosismo. Entonces, por eso el Señor aquí llamó, ¿verdad? Y Él actúa a través de esos creyentes que quedaron, que era un remanente pequeño, pero que Dios lo usa con esa finalidad, para ver que esta iglesia de la apostasía había abandonado sus principios y sus ideales. Bueno, ya viendo este pequeño paréntesis, vemos, hermano, que a través de los tiempos, vemos que aquí ya está la primera iglesia. ¿Cuál era la primera iglesia que vimos? Sí, la iglesia primitiva, que era la iglesia de Éfeso. Sí. Luego vimos la iglesia del sufrimiento, que sufría, que era Esmirna. Y luego vimos la iglesia de Pérgamo, que es la que había abrazado al mundo. Sí, ¿se acuerdan que se casó con el mundo, ¿verdad? Con el Estado? Luego vemos la iglesia de Tiatira, que era la iglesia apóstata, la que estamos viendo. Y luego viene la iglesia de la Reforma, que es la de Sardis, la iglesia reformada. Más adelante vamos a ver la iglesia de Filadelfia, que es ahí donde el Señor la recobra, ¿sí? Pero después, en la última edad es la iglesia de la degradación, que es la iglesia de la Odisea. Ahí donde ya la iglesia se empezó ya a degradar. Amén, hermano. Amén. Bueno, pues ahora vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice en el verso 1. ¿Quién es el que habla? ¿Quién está dando el mensaje? Cristo, ¿verdad? ¿A quién se lo da? ¿Al apóstol Juan? Sí. Está recibiendo el apóstol Juan este libro, ¿verdad? Esta revelación, y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis,
Y el ángel era un representante o un pastor, pudiéramos decir. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Miren, hermano, primero para poder entender qué son los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que hay un Espíritu Santo nada más, ¿verdad? Pero aquí cuando dice que tiene el 7 espíritus de Dios, nos está dando a entender que es el espíritu intensificado en toda su plenitud. ¿Sí, hermano? Eso es lo que quiere decir. Y lo vamos a leer, por favor, en Isaías 11, 1 y 2, me parece. Cristo vive. Aleluya. Isaías 11. Amén. Sí, amén. Aleluya. Mire, dice así. ¿Lo tenemos? Isaías 11. Sí, amén. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová o el espíritu del Señor, ¿no? Jehová significa Señor. Sí, amén. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Entonces vemos aquí que dice del tronco de Isaí. ¿Sí? Sabemos que, ¿quién era Isaí, hermano? Para poder entender. Isaí era el padre de ¿quién? El rey David. ¿Sí? Era él. Entonces está diciendo que de la raíz de este hombre, lo están comparando como un árbol. Aquí hay una comparación. Y dice, del tronco de Isaí, o sea, de la descendencia de Isaí, saldrá una vara, tronco, ¿sí? Y dice, y también un vástago retoñará de sus raíces. Mire, cuando Salomón pecó, ¿sí?, ese árbol tan grande que estaba, fue cortado y se dividió. Reino del norte y reino del sur, todos lo sabemos. Y entonces vemos que de ese árbol nada más quedó el tronco. Quedó. Y dice que de ese tronco, ¿has visto cuando se despodan un árbol que lo quitan todo y se queda? Luego como que sale un retoño, ¿eh? De todos los árboles cuando se separan salen retoños. Pues eso es lo que estaba diciendo aquí Isaías, que del tronco de Isaí dice, saldrá, ¿sí?, un retoño, ¿sí?, o sea, arriba del tronco, bueno, arriba sale, pero abajo saldrá un vástago, ¿sí? O sea que de la misma raíz saldrá vástago. Y fíjense que algo muy interesante de estas dos cosas, ¿sí?, porque sabemos, hermano, que de arriba, ¿sí?, todo es figura de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que de ese rey David viene la descendencia. De ahí nació, bueno, salió María y José. María y José son descendientes, entonces son ellos descendientes de la realeza, de los reyes, pero la situación en que vivían se hicieron pobres y humildes. Y de esa manera ellos vivieron en una ciudad de Nazaret. Era parte de la provincia de Galilea y era muy menospreciada. Probablemente por eso se le llamaba Nazareno a Cristo Jesús, porque había nacido en esto. Se le llama así también al lugar de Nazaret, ¿verdad? Entonces vemos que ellos fueron muy humildes, pero de ese vástago luego salió la rama, que era figura de Cristo, y de abajo también, ¿sí?, tanto interior como exterior, ¿sí?, el que lo representa aquí es Cristo Jesús. Él fue el retoño de ellos. Amén, hermano. Y este retoño creció tanto, ¿sí?, que empezó a ramificarse y empezó a llevar mucho fruto y empezó a crecer. Y este es Cristo Jesús. Por eso es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Empezó a crecer tanto, ¿sí?, que llenó todo. Por eso decía aquí, el Espíritu de Dios está lleno de sabiduría y de inteligencia y de consejo y de poder
de conocimiento y del temor de Dios. Es Él. Entonces vemos que Cristo Jesús es una corporificación o una ramificación del fruto de Dios. ¿Está de acuerdo? Usted ve a Cristo, ve todos los atributos de Dios. Sí. Cristo es amor, ¿sí? Dios es amor, es paz, es bondad, benignidad. Dios es todo y así también lo era Cristo, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos que aquí lo que está diciendo, ¿sí?, que Él está representando. Entonces, Cristo Jesús, cuando nació, les digo, ¿nació del Espíritu o no nació del Espíritu? Sí, sí, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo vino a María y le hizo sombra y fue engendrado por el Espíritu Santo. Amén. Entonces quiere decir que Cristo fue constituido con el Espíritu de Dios. O sea, fue lleno del Espíritu de Dios como su esencia divina. Por eso cuando Cristo estaba en la tierra, ¿quién era el que andaba en la tierra caminando? Era Dios, en Él. O sea que Dios se encarnó en Cristo Jesús. ¿Sí, hermano? No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces vemos que tenía toda la esencia divina Cristo Jesús. Y con esa esencia divina, ¿sí?, entonces vemos que posteriormente también Cristo fue bautizado con el Espíritu o no fue bautizado. Amén. Sí. Vamos a leerlo, por favor. En Mateo 3:16. Amén. Sí. Mateo 3:16. Dice así, esta es habla cuando Cristo fue bautizado. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos cómo en Jesús fue una manifestación completa del Espíritu Santo. Dice que cuando lo bautizaron, vino el Espíritu Santo. Dice Juan que lo vio, ¿sí?, como una paloma que reposó en él. Y la voz que lo confirmaba: este es mi Hijo amado, en él tengo toda mi complacencia. ¿Sí? O sea, tengo todo mi amor en él. Y entonces vemos más adelante, ¿sí?, que el Espíritu estaba con él en todo tiempo, hermano. En todo tiempo estaba con él. Todo lo que él hacía, ¿sí?, lo hacía por el Espíritu Santo. Y lo vamos a leer, hermano, por favor, en Lucas capítulo 4. ¿Sí? Dice cómo empezó su ministerio. Dice, ¿sí?, Lucas capítulo 4, verso 1. ¿Sí? Dice así: Jesús, lleno del Espíritu, cuando volvió del Jordán, cuando lo bautizaron en el Jordán, ¿sí?, regresaba, dice, y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Entonces, ¿quién lo trasladó? Una vez que ya se bautizó, ¿sí?, y Dios dijo: me voy a complacer. Y lleno de ese Espíritu Santo, dice: ahora sí, pasa la prueba, ¿verdad? Y el Espíritu Santo lo lleva a que sea aprobado. Y entonces vemos que más adelante, ¿sí?, dice la palabra del Señor en el verso 14, después de que fue tentado y todo y fue aprobado, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Nuevamente, el Espíritu Santo le dice: no, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces vemos que aquí Cristo andaba en todo tiempo con el Espíritu. Miren, ahí mismo, 10:21 de Lucas. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrada. Amén. Amén. Entonces el Señor se regocijó en el Espíritu. Amén. Mire, todo lo que hacía Jesús lo hacía a través del Espíritu. Todo lo hacía.
Entonces, si nosotros lo vemos de una manera, dice que él anduvo en el Espíritu, llevó una vida en el Espíritu, con el Espíritu, por el Espíritu y a través del Espíritu. Él lo hizo todo así. Nosotros necesitaremos al Espíritu Santo. Sí, hermano. Entonces veamos aquí cómo, y hay más textos en los cuales yo les puedo hablar y decir todo lo que hizo Jesús en el Espíritu Santo. Todo cómo se movió, cómo se regocijaba. En otra parte dice que vino el Espíritu de Dios y me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sí? O sea que el Espíritu Santo lo ungió para hacer cosas buenas, hermano. Por eso es tan importante, ¿sí? La unción del Espíritu. Por eso les decía yo que este árbol que nació de Isaí, que viene, se ramificó tanto en lo exterior como en el interior, y fue un árbol muy frondoso, lleno de todo ese Espíritu de Dios. Y aquí Isaías lo estaba dando como un ejemplo, ¿sí? Cómo el Espíritu de Dios llenó tanto a Cristo, que se vio por todo el lugar, su sabiduría, su entendimiento, su gozo, su regocijo. Mire, todo lo hacía Cristo. ¿Sí? Ese nada más es como un ejemplo de lo que decía Isaías. Entonces vemos que Cristo hizo todo a través del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu era la realidad de Cristo. ¿Quiere leerlo? Juan 14, por favor. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Sí, hermano. ¿Sí? No les estoy confundiendo. O sea, todo como lo hizo el Señor. ¿Cuál es la cita, pastor? Perdón. 14. Juan 14. Sí. Gracias. Juan 14. 6. No, perdón. 26. Perdón. Juan 14, 26. ¿Qué dice? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Sí? Entonces veamos cómo el Espíritu Santo aquí venía a dar testimonio de Cristo. Sí, porque es la personificación de Él. Y en el 15:26, ahí mismo de Juan, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de quién. De mí. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo de Cristo es uno. Sí. Aunque Dios trabajó en tres personalidades: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí. Entonces vemos que por eso debemos nosotros entender, cuando dice aquí que el que habla a esta iglesia tiene el Espíritu, los 7 Espíritus de Dios, es Cristo intensificado. ¿Sí? Les está hablando. ¿Y por qué está hablando de esta manera? ¿Por qué les dice que Él es el Espíritu, que Él es Dios, que tiene el Espíritu Santo en toda su plenitud? ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia tenía la palabra, pero necesitaba la vida del Espíritu Santo. Porque más abajo ya ve lo que leímos, que decía: tú dices que tienes vida, pero estás muerto. Entonces mire, la palabra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Amén. Y eso es lo que necesitaba la iglesia. Esta iglesia necesitaba ese tipo de vida. ¿Sí? Seguimos leyendo, hermano. Entonces vemos que los 7 Espíritus de Dios hace que la iglesia esté llena de vida. Y las 7 estrellas que dice más abajo, en Apocalipsis 3:1, dice: y estas 7 estrellas, ¿sabe qué significa? ¿Sí? Hace que la iglesia brille intensamente. Porque Cristo es el que se mueve en medio de la iglesia. Y Él es el único que hace que la iglesia brille. Por eso se presenta de esta manera. Que no hay otra cosa más que Él, que le da vida a la iglesia y hace que también dé testimonio. Eso es lo que Jesús estaba diciendo aquí. Y luego dice más abajo, en Apocalipsis estamos leyendo: yo conozco tus obras. Así dice, ¿no? Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Muerto. Así dice, ¿verdad? Entonces vemos que esta iglesia, si usted ve algo, hermano,
¿Conocía las obras de ellos? Sí. Sí. Entonces vemos que el estado de esta iglesia en que estaba viviendo, exteriormente no le reprocha nada. Porque si yo conozco tus obras. Exteriormente estaba bien la iglesia. No se mencionan enseñanzas falsas como en las otras iglesias. En las otras iglesias sí había enseñanzas falsas, sí, profundidades de Satanás. ¿Sí? También no se menciona problemas personales en la iglesia, no tenía problemas entre los congregantes. No tenía problemas, sí, con la congregación. ¿No? ¿Sí? Tampoco dice que tenía persecuciones. Esta iglesia no tenía esto. Pero era una iglesia que tenía paz. Pero esa paz se parecía, ¿sabe cómo? ¿Usted ha ido a un panteón? ¿Sí, verdad? ¿Usted ha ido? Y si se encuentra solo, ¿sí? Usted se va a dar cuenta, hermano, que no escucha nada. Pues así estaba esta iglesia. Tenía mucha paz, pero una paz de esas que se encuentran en los cementerios porque estaba muerta. Así estaba esta iglesia, hermano. ¿Sí? Entonces al Señor no se le oculta nada, porque si yo conozco tus obras, ¿sí? Él conoce. ¿Usted cree que conoce Dios a la iglesia que tiene vida o que está muerta? Sí, Dios sabe, hermano. Cuando Él llega y visita sus iglesias, por eso Dios quiere, hermano, ¿sí? Una iglesia que tenga vida, hermano, ¿sí? Que no esté muerta, ¿sí? que se goce en su presencia, hermano. Entonces, Dios puede decir sin equivocarse, hermano, qué iglesia tiene vida o qué iglesia está muerta. O qué congregación nada más tiene apariencia de iglesia. También. ¿Sí? Y qué es lo que realmente vive y qué es lo que no tiene. O sea, Dios no se equivoca. Hay iglesias muertas espiritualmente, ¿verdad? No vamos a verlo físicamente, sino espiritualmente. ¿Sí? Entonces, mire, hay muchas personas que cuando usted le predica, hacen su oración y aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Pero hay veces que lo hacen porque no saben ni lo que están diciendo, hermano. O lo hacen por compromiso, o por quedar bien con usted, o por quedar bien con la familia que los invitó, ¿sí? A veces a quedar bien con el predicador, ¿sí? Pero ellos no saben, ¿sí?, lo que están haciendo, hermano. Por eso Pablo les habla y les dice a Timoteo: estas personas tienen formas de piedad, pero niegan la eficacia de ella, ¿sí? Hay cristianos así, ¿sí? Usted los ve, que llegan a la iglesia bien contentos, ¿verdad? Tienen fe, pero a la hora de la práctica no hay nada. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Qué terrible, ¿no? Esta iglesia, ¿sí?, que decía que él tenía nombre, de que vivía, pero ¿qué? Dice, nada más tienes el nombre. Nada más tiene el nombre. Tener forma de espiritualidad y que luego el Señor le diga: estás muerto. Qué difícil, ¿no? Se engañaste, ¿no? Pues así estaba esta iglesia. Así ellos decían: no, pues yo tengo vida, sí, pero estás muerto espiritualmente. Podía moverse, podía hacer muchas cosas, pero dice: Señor, yo las conozco, ¿sí? Yo conozco todas tus obras. Más adelante dice, mira, dice: sé vigilante, ¿sí?, y afirma las otras cosas que están para morir, ¿sí? Mire, cuando dice sé vigilante, quiere decir despierta. ¿O no es así? Despierta es algo que el Señor dice, es algo imperativo. Tú tienes que despertar de cómo estás viviendo. Y ponte en vigilia. Sé vigilante, dice el Señor. Tienes que participar en eso. Miren, en Ezequiel, en el capítulo 33, muchos de aquí nosotros conocemos cuál era el oficio de un vigilia, o sea, el que cuidaba, hermano. ¿Cómo se le llaman a ellos, hermano? Un centinela, por decirlo así. Vamos a leerlo, por favor. Ezequiel 33, por favor.
¿Sabe cómo era? Era la atalaya. La atalaya, ¿sí? Pero no lo que luego venden afuera, ¿eh? ¿No? Era una atalaya. Mire cómo dice en el verso 33, verso 1 en adelante. Miren lo que tenía que hacer este hombre. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, o sea, Jeremías, ¿verdad? Habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando yo traiga espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre en su territorio y lo pusiere por atalaya, así que cuando venga la guerra, alguien va a tomar un hombre y lo va a poner, ¿verdad?, arriba en lo alto como atalaya, así dice. Y él viere venir la espada, o sea, el peligro, sobre la tierra, y toca trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibe, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre él. ¿Amén? Y el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre se verá sobre él, mas el que se apercibe librará su vida. Pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibe, y viniendo la espada hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pueblo, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. Así pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y las amonestarás de mi parte. Y cuando yo le diga al impío, impío de cierto morirás, si tú no le hablas, para que guardes el impío su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisas al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Amén, hermano. ¿Sí quedó claro? Cuando había una guerra, el pueblo ponía un vigilante hasta arriba. Este era el atalaya. Lo ponían con una trompeta. Y cuando venía a venir el enemigo, tocaba la trompeta. Entonces el pueblo se apercibía. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sería? Para que no lo atacaran, ¿verdad? Se defendiera. Pero si este atalaya tocara la trompeta y el pueblo no se apercibe, dice, el atalaya salva su vida, pero el otro va a morir por no percibirse. ¿Sí? Y dice, y si el atalaya no toca la trompeta y el pueblo no se apercibe, entonces yo voy a demandar la sangre del atalaya porque no les avisó. Y así nos dice el Señor más adelante, ¿no? Dice, cuando yo le diga al impío, cuando yo le diga al malo, bueno, al pecador, que se arrepienta, dice, el cierto morirá, pero si tú no hablas para que guarde el malo su camino, le mandará la sangre de ti. Así dice. Entonces vemos que tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Cuando usted ve una persona así, cerca de usted, que se comporta de una manera diferente, y si usted no le dice que está mal, ¿qué va a pasar? ¿Qué quiere que nos diga el Señor? ¿Por qué no le dijiste eso? ¿Sí? Si tú estabas allá, ya lo habías visto. Claro que no te lo van a mandar porque ya Dios le dio la salvación, ¿sí? Pero sí le va a redarguir en su corazón. Usted tiene la responsabilidad de apercibir al malo, al impío, al pecador. Amén, hermano. Y ya si él no se apercibe, amén. ¿Está correcto? Sí, amén. Entonces vemos que, por eso el Señor dice, sé vigilante, despiértate, ¿sí? Y participa, ¿sí? Porque si no, ¿sí? Así también esta iglesia, hermano, estaba a merced del enemigo. Por eso le dijo, despierta, ¿sí? Porque te falta vigilancia. Por eso es muy importante lo que decía Miguel el jueves. Hermanos, hay que estar orando. Es una forma de estar vigilante. ¿No es así? Dice el Señor, velad y orad, ¿sí? Para no entrar en tentación. Miren, hermano, no sé cómo decirlo, pero la oración es un poder tan grande que Dios nos dejó para hacerle frente a las necesidades que hay.
Recuerdan que yo les comentaba y les decía que la oración es como la Cenicienta, ¿verdad? ¿Sabe qué hace la Cenicienta? Hace todo. No es decir, la ponían a todo, ¿no? Cenicienta, ven para acá. Cenicienta, ven para acá. ¿Sí? Cenicienta hace esto, sí. Pues es así, hermano, cuando a veces estamos en la oración. Pero sabe una cosa, que nadie la quiere. La pobre Cenicienta. A veces la desprecian. No, hermano. La oración es un poder que Dios nos dejó para estar vigilando. Tenemos que meternos, hermanos, a seguir orando, ¿sí? A seguir firmes, hermano. Pero a veces, mira, hermano, pues es triste, ¿sí? Porque a veces nadie se mete, hermano. O pocos son los que, miren, yo he visto pocos que están firmes. Y son los más constantes. Veo, están constantes. Pero hay algunos que no. Digo, a lo mejor no tienen necesidades, o no sé. Pero mire, siempre es un apoyo grande cuando ve el Señor a un pueblo que ora, hermano. De esa manera vamos a cubrir el lugar, vamos a cubrir a los hermanos. Una ocasión, el pastor decía, nos comentaba como una historia. Y él nos decía, no sé si esto era historia, una anécdota, no sé. Y dice que iba a una caravana en el desierto y me tenía que pasar por lugares muy peligrosos donde había mucho malhechor, mucho maleante. Y dice que iba adelante, siempre buscaba de Dios. Y todos los días oraba a Dios para que cuidara su caravana donde iban a pasar. Y mi hermano dice que todas las noches oraba. Y dice que los enemigos iban a robarle y que no encontraban lugar por donde meterse, hermano. Yo no sé qué Señor les pondría, un cerco, no sé. Pero que decían, no podemos entrar. Los maliciosos no podemos entrar. Y así era, hermano. Todos los días. Y un día este hombre llegó cansado y no lo hermano. Y dice que por ahí, un huequito y por ahí se metió. Digo, no puedo. No sé si fue cierto o fue una historia que el hermano nos comentaba como ejemplo. Para que nosotros, hermanos, no dejemos de orar. Porque si dejamos de orar, es como permitirle al enemigo que entre. Y si nos ve desapercibidos, ¿qué va a pasar, hermano? Nos puede pegar duro, ¿no? Por eso es tan importante, hermano. Aquí le dije a la iglesia, sé vigilante, ¿sí? Vigila. Porque si no somos vigilantes, hermano, ¿qué va a pasar? Usted tiene que cubrir su casa. Usted tiene que cubrir, y esta es también su casa, la iglesia. ¿Sí? Entonces debemos meternos a orar, miren, hermano, apoyarnos unos a los otros. Yo veo a los hermanos que dicen, hermano, ore por favor. La hermana Eli pidió, ¿verdad?, por su sobrino, ¿sí?, que tenía su pulmón inflamado, ¿verdad? Y, hermano, ¿por qué? Porque tiene necesidades. ¿Usted qué sentiría, hermano? Que usted dijera, mandara una petición, hermano, tengo esta necesidad muy grande ahorita. ¿Sí? Y que no sintiera usted, hermano, que dijera, no sé, usted quisiera que toda la iglesia orara por usted, por su situación. Pues así, hermano, hagámoslo. Hagamos, hermano, que cuando un hermano mande algo, mire, hermano, estoy pasando esa necesidad, estoy enfermo, oremos, hermano. No se detenga, hermano. Usted se ha percibido, ¿sí?, y sigamos adelante. Amén. Tomemos, hermano, muy en serio esto, lo de la oración. ¿Sí, hermano? Porque luego a veces se manda el rol, ¿sí?, y luego no se les olvida el día. Entonces uno tiene que estar apercibido el día que toca, para si no puede, bueno, se mete uno, ¿no?, apoyar al hermano. Pero sí, hermano, hay que tener muy en cuenta esto, porque es un privilegio, no es algo que sea una carga, ¿no? La oración debe ser un privilegio, porque usted va a hablar directamente con el Señor. Y cuando usted lea la Biblia, pues Dios le está hablando a usted directamente, sin intermediarios. ¿A usted no le gustaría que Dios lo escuchara? Mire, hermano, está hablando con la persona más importante de todo el universo. Con Él está usted platicando cuando usted ora. No hay intermediarios. Y yo me imagino que a esa hora, que es buen horario, imagínese, hermano, todos los que se unen a esa hora y suben, hermano. Y dice que la oración, ¿qué es, hermano? Es el perfume que se eleva hacia Él. ¿O no dice así la Biblia?
Es el incienso que se ofrece a Dios, las oraciones de los justos. Pues cuando usted ora, le está adorando a Dios, está platicando con Él. Y mire, hermano, a veces nos cuesta trabajo ir a entrevistarnos con algún político o alguien de aquí, hermano, que tiene autoridad. Pero con el Dios de la gloria, usted tiene entrada libre, hermano. Es algo muy, muy hermoso que tenemos con el Señor. Amén. De exhortación. Bueno, vamos nuevamente a Apocalipsis. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Sí? Entonces vemos que esta iglesia tenía la palabra, sido recobrada, de lo que necesitaban, que sus obras fueran perfectas. Entonces vemos que todo lo que hacían, sí, lo hacían, pero deberían ser movidas por el Espíritu Santo, por el amor a Dios deberían haber hecho. Por eso el Señor dice: sí las he hallado, yo veo que sí, pero no están completas. O a veces, hermano, servimos al Señor de una manera que a lo mejor nos cuesta trabajo, y lo hacemos nada más por cumplir. ¿No? Hay que hacerlo porque amamos a Dios, ¿sí? Porque Él lo merece. Entonces, cuando uno lo hace con amor al Señor, su obra está completa. No dejemos, hermano, hacer las cosas a medias. No, hermano. Busquemos más de Dios. Dice: acuérdate lo que recibiste, has oído y guárdalo. ¿Qué recibió este? Revelación en cuanto a la palabra. Porque discernieron ellos, hermano. ¿Qué era lo que importante? Porque acá ya habían dejado la palabra. Acá ya la habían dejado. ¿Sí? Y entonces ellos se dedicaron a las doctrinas y mandamientos de los hombres. Esta iglesia, el romanismo, empezó a hablar acerca de las profundidades del enemigo, ¿verdad? Y contaminó el evangelio metiendo, ¿sí?, doctrinas, metiendo tantas otras cosas que chocaban con la palabra. Entonces dice: Señor, mira, acuérdate de lo que has recibido. Has recibido revelación de la palabra, la has oído, guárdala y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Amén? Yo me pregunto algo: ¿a qué vino un ladrón? ¿Viene a robar? Sí. Cuando un ladrón viene, se mete a una casa, ¿qué cree que vaya a saquear? A ver, bien. Las cosas de valor, ¿eh? El ladrón no va a venir por robarse un vestido o unos zapatos, no. Él va por lo que tiene más valor. ¿Sí? Te pregunto, cuando Cristo venga como ladrón, ¿qué se va a llevar, hermano? ¿Sí? ¿Lo que vale o no? Sí, hermano, usted vale mucho a la presencia de Dios, hermano. Entonces Cristo viene a robarse algo, hermano. Viene a robarlo a usted, hermano. Se lo quiere llevar, pero usted tiene que estar bien firme en el Señor. ¿Sí? Porque ya me ve un ladrón. No. El ladrón no le va a avisar a qué hora llega. Usted tiene que estar apercibido. ¿Usted va a dejar que robe en su casa? No, ¿verdad? ¿Sí? Se va a estar apercibido cuando venga. A ver cómo lo sufre, pero ahora en Cristo Jesús tiene que estar apercibido para cuando Él venga, usted se vaya con Él, hermano. Aleluya. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso el Señor le está diciendo aquí, ¿verdad? ¿Sí? Dice: percíbete y no sabrás a qué hora vendré sobre de ti. Y luego dice: pero tienes unas pocas cosas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo, ¿sí?, en vestiduras blancas, porque son dignas. Amén. Mire, esta ciudad o esta iglesia que estaba ahí, ella conocía los talleres de la confección de los vestidos y sabía cómo salían, hermano, de los talleres estas vestiduras. Dice que salían blancas y resplandecientes, hermano, las vestiduras de esta ciudad. Por eso esa ciudad era muy conocida, ¿sí?, como Chinconcuac, ¿no? Que ahí se vende mucha ropa, hermano, ¿sí? Entonces igual era una ciudad así que se conocía de esa manera, ¿sí?, que se vendía mucho y muy bien ahí la ropa, que era de calidad, ¿sí? Entonces vemos que
Dice el Señor que los creyentes que estaban ahí, dice, tienes unas pocas personas. Dice, en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Mira, hermano, vamos a decir algo. Cuando a usted le invitan a una fiesta, especialmente vamos a unos 15 años, o no van a los 15 años, ¿sí? O a una boda, ¿no? Porque luego a veces yo voy, hermano. Entonces veamos, hermano, mire, cuando le invitan, ¿qué hace usted, hermano? ¿Cómo se va? ¿De etiqueta o no? ¿Sí? ¿Y qué pasa si trae una camisa blanca y le encuentra una mancha? ¿Qué hace? Se la quita. Que dice, no, esta no, porque está manchada. No es así. Aquí, man, es algo interesante. ¿Por qué? Porque dice el Señor que así deben ser nuestros vestidos, hermano. ¿Sí? Porque hay personas que dicen que no han manchado esa vestidura. Gloria a Dios, ¿Sí? amén. Pero fíjense que esa vestidura, hermano, Dios se la dio. ¿Cuándo la recibió usted? Cuando recibimos a Cristo. Exactamente, cuando usted volvió, ¿sí? Con Cristo Jesús. Usted andaba por un camino y se regresó y dijo, no, yo voy a la casa de mi Padre. Amén. ¿Sí? ¿Y qué hizo el Padre, hermano? Lo recibió. Lo recibió y le dio beso. Amén. ¿Y después qué hizo, hermano? Puso ropas limpias. Le quitó las ropas sucias y le puso una nueva. Le dijo, quítenle esas ropas y pónganle el mejor vestido. ¿Sí? ¿Y sabe usted una cosa? Cuando usted llegó a Cristo, Dios le puso el mejor vestido, que era la justificación de Cristo Jesús. Amén, amén. Esa es la justificación. Esa es la vestidura que debe de tener, hermano, y que no debe de manchar. Tenga una aplauso para mi hermano. Esa es, hermano. Y dice, ellos, dice, estos creyentes no han manchado esa vestidura, ¿sí? Ellos van a andar conmigo, ¿sí? En vestiduras blancas, porque no. Dice, ¿por qué? Se dice, no andarán conmigo, ¿no? ¿Sí? Porque son dignos. Amén, hermano. Usted es digno para andar con el Señor. Sí, amén. ¿Cuál es su vestidura? Esa vestidura es la que usted recibió de parte de Dios como justificación. Pero más adelante vamos a ver que usted necesita otra vestidura. Me va a decir eso. ¿Y usted dónde la sacó? Sí, ahorita lo vamos a ver. Porque usted necesita una vestidura para ir a una gran boda que se va a realizar. Aleluya. Y miren, hermano, cuando los sacerdotes del Antiguo Testamento hacían su trabajo del oficio en el tabernáculo de reunión, miren, hermano, ellos no podían llevar ni una mancha en su traje sacerdotal, porque no se lo permitían. Por eso andaban con una vestidura de ¿qué? De lino fino. ¿No? Era algo, hermano, que Dios se fijaba en todo esto. Por eso debemos tener cuidado de no manchar nuestros vestidos. Amén. Y luego dice, adelante, dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas. Primero dice que no han manchado sus vestiduras, y que ahora andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea que ahora le van a dar otra vestidura. ¿Y cuál es esa vestidura, hermano? ¿Qué dice en Apocalipsis 19, por favor? Apocalipsis 19, verso 7 en adelante. Amén. Cristo vive, amén. Aleluya. Amén. Amén, aleluya. ¿Qué dice ahí, hermano? Gocémonos y alegrémonos. Así dice, ¿verdad? Gocémonos y alegrémonos y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino
es las acciones justas de los santos. No son las acciones, ¿no? El lino fino, sí, su comportamiento. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Amén. Entonces veamos, hermano, que tiene que tener vestido para esas bodas. Ya tiene su vestidura blanca. Ahora tiene que tener las de lino fino y resplandeciente. Amén, amén. Entonces esas vestiduras es para que usted entre a la fiesta del Cordero. ¿Sí? Por eso dice el Señor que Él, ¿sí?, les iba a dar vestiduras blancas porque son dignas. Amén. Y luego dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Nuevamente, mi hermano. Usted vence, hermano, se le darán esas vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mira, hermano, tanto en el Antiguo Testamento como hoy en día se celebraban censos. ¿Sí? ¿Sabe usted lo que es un censo? ¿Sí? Pasan a su casa, ¿sí?, ¿y qué hacen? Les piden informes, cuántas personas viven, ¿sí?, cuántos nacieron, cuántos partieron, no es así. Y entonces en ese censo van tomando los datos. En el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel también lo hacían. Dice que Jesús fue a un censo, ¿verdad?, que lo censaron también. Bueno, donde ellos vivían, ahí llevaban un libro y decían de los que nacían de nuevo y los anotaban su nombre en ese libro. Pero también borraban a los que morían, borraban del libro, y aparte los que se iban a vivir a otro lugar también, hermano, los borraban, y nada más se quedaban los que estaban viviendo ahí. ¿Sí? Pues el Señor Jesús dice así, que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, hermano. Amén. Entonces vea usted, hermano, cuando usted nació de nuevo, como en el censo, ahí cuando usted aceptó a Cristo y recibió al Espíritu Santo, ahí su nombre quedó escrito en el libro de la vida. Ahí quedó. Sí. Pero si vemos a lo que está diciendo esta iglesia, que estaba medio muerta, dice el Señor, así como en el censo, que borran a los que mueren, así también tú puedes estar así. Sí. Tremendo, ¿no? O que te vas a vivir a otro lado. Entonces veamos, hermano, que por eso el Señor dice, no borraré tu nombre del libro de la vida. Dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Amén? Por eso el Señor, cuando vio, mire, si ustedes quieren, por favor, denle vuelta ahí a la hoja de Apocalipsis capítulo 7. Vean cómo sale esta multitud de ahí. ¿Lo tenemos? Dice, después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos ¿con qué? De ropas blancas y con palmas en su mano. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban al pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono, y lo adoraron, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia, y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estas cosas que estás viendo, estas cosas que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Sí? Así dice la pregunta. ¿Usted qué podría ir, hermano? ¿Sí? ¿Usted qué le pondría ahí? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Qué bonito que se viera. ¿Quiénes son esos? ¿De dónde han venido? De Chalco.
Gloria a Dios. No, de veras que sí, usted debe de decirlo con fe, Amén. con decisión, hermano. Sí, así es. ¿Dónde han venido? ¿Quiénes son? Pues son los que han salido de Chalco, de allá. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Así debe de ser, hermanos. Y ahí han venido. Yo le dije, Señor, pues tú lo sabes, ¿sí? Son aquellos que están ahí en Valle. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén, aleluya. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Aleluya. Aleluya. ¿No le da gozo, hermano? ¿No le da alegría? Que su nombre esté allá, hermano. Sí, hermano. ¿Usted tiene esas vestiduras que ya le han dado? Sí, hermano. Porque usted va a estar allá un día en esas bodas con sus vestidos blancos, hermano. ¿Sí? Y de allá no va a haber ya otra cosa, hermano, más que estar con el Señor. Todo se va a acabar ahí, todo malestar, toda tribulación, hermano. ¿Sí? Entonces, usted gócese, hermano. Aleluya. Gócese. Pero aquí hay un requisito. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como diciendo, el que tiene Espíritu, viva lo que el Espíritu está diciendo, ¿no? ¿Sí? Que no sea una iglesia solamente de apariencia. ¿Sí? No, hermano, una iglesia que exprese, que tenga vida, ¿sí? Y que usted está haciendo su esfuerzo, ¿sí? Porque esas vestiduras que Dios le ha dado no sean manchadas, hermano. Porque cuando usted vaya a vencer, ahí le van a dar las otras, hermano. Las de lino fino y resplandeciente, para que usted entre a las bodas del Cordero, hermano. Amén. Por eso esta iglesia, hermano, el Señor le dice, qué tristeza. Tú dices que tiene nombre. Yo te digo, estás muerta de esa iglesia de la Reforma. Amén. Gloria a Dios, hermano. Esperemos que Dios haya hablado y vamos a entonar un canto, hermano. Que a mí me agrada mucho este canto. Me ministra mucho este canto.